¿Qué es el taller de ideas? ¿Qué es el taller? ¿Y quién es Catalina? Ujú. Pues, a ver, como quién soy, es difícil porque he cambiado muchísimo, ¿no? O sea, como que mi proceso en mis 38 años ha ido evolucionando mucho. En subidas y bajadas emocionales, pues así como yo le contaba a Andrés, sufrí depresión, me diagnosticaron ansiedad crónica. Entonces como que todas esas cosas, tuve una época de trago muy fuerte, eh, he vivido en diferentes partes, eh, en diferentes países, entonces como que eso lo hace a uno, pues lo hace a uno como uno, pero igual es como son personas distintas, ¿sí? Han sido muchas etapas de mi vida. Sí. Y como que siempre he ido cambiando de espacio, de casas, de países, de ciudades. Y como que este lugar en específico como que hizo que, no como que sentara cabeza, pero sí como que viera la vida de una manera diferente. ¿No? Ok. Entonces como que me hizo querer como realmente como ayudar, como poner todo lo que he aprendido al servicio de la gente, ¿no? Entonces como que esto nace porque yo quería un espacio para mí. Empezó por la depresión y lo que hizo fue como transformarse en que esto la gente viene a contarme sus cosas. Sí, porque hay personas que ni siquiera vienen a este espacio a comprar, sino vienen es a hablar. Sí. Vienen, se sientan, hablan 1 o 2 horas conmigo, se toman un café y ya se van. Comparten, ven gente entrar y salir y sí, como hay personas que vienen a aprender, únicamente a aprender y no hablan, como hay personas que entran como por el sentirse rodeados de color, sí, como... Y lo más gracioso es que entran hombres. Los hombres son los que uno ve en la calle diciéndole a la esposa como, oye, mira, o sea, ahí hay lanas, como, hoy mira, esos colores tan bonitos, sí, entonces como que esto también igual se transformó en un espacio en donde la gente viene como a hacer, así Sí. como hablábamos ahorita, como a hacer, como a encontrarse con ellos mismos. Entonces como que Sí, como que uno entra. pasó de vender artículos y enseñar ¿Un arte? un arte, sí, a, a eso, como al compartir con la gente. Okay. Cuando Sí. empezaste el taller de ideas, ¿cómo lo empezaste? Es decir, ¿cómo tomaste la decisión que tenía que ser un sitio en donde enseñaras a tejer, que tuvieras las lanas acá también? O sea, Ni ¿cómo fue siquiera ese fue proceso? decisión mía. Okay. O sea, yo no lo busqué. O sea, como que tú dices como, ay, qué lindo, sí, pero yo en la cuarentena, antes de la cuarentena yo tejía y vendía mis cosas, sí, pero únicamente por encargo. Con la cuarentena, claro, empecé a producir muchísimo más, por lo que no teníamos nada que hacer, no podíamos salir, entonces empecé a producir muñecos, ponchos, carteras, y pues tenía como el espacio y la disposición para tomar fotos, sí, porque era todo tan tranquilo, que empecé a vender cosas por Instagram mucho. Entonces como que, y en ese momento compartía con mi mamá y a mi mamá le empezaron a dar ataques de ansiedad porque no podía salir de la casa, porque ella siempre ha estado por fuera, ¿sí? Le gusta moverse y todo. Y encerrada le empezaron a dar ataques, entonces como que empezamos a canalizar un poco más lo del tejido, porque ella también teje, y empezamos a producir un montón de cosas las dos, y como que se empezó a mover, entonces dije como, ay, pues la gente empezó a preguntar, oye, ¿vendes lanas? ¿Dónde compraste esas agujas? ¿Sí? Ok, como que se fue dando en medio del Sí, o sea, proceso como por que eso lo que iba pasando. Fue fluyendo. fue fluyendo, entonces como que me fui a vivir sola, ya cuando como nos soltaron, ¿sí? Del Sí. encierro. Y ahí como que yo dije, bueno, voy a invertir una plata en lanas, pues para la gente que me pida, pues las vendo por Instagram, así como los muñecos y los ponchos.
Y conocí a la chica al frente y ella tenía un espacio acá, ella vende pinturas, ella también trabaja con manualidades. Y ella tenía su local de material y su local de producto terminado. Ok. ¿Sí? Entonces como que yo le dije a ella, no, pues si quieres yo te lo trabajo. Porque empezó con el no tengo quien me lo trabaje, ¿qué hago? Para un lado y para el otro, me toca cerrar uno y abrir el otro, ¿sí? Ujú. Y en esas como yo tejía, entonces la gente empezó a pedirme. La gente me veía tejiendo, entonces como, ay, tú haces esto, entonces, ay, ¿será que me puedes vender? No sé qué. Entonces le dije a ella como, oye, pues si tú vendes materiales, ¿será que puedo poner mis lanas Acá. en tu local? Y así fue, como que ella me dijo, listo, vendimos 3 referencias de lanas, hasta que ella me dijo como, oye, no, o sea, yo no tengo ni idea de lanas, esto se me está saliendo de control, la gente pide mucho lanas, yo voy a entregar mi negocio y cógelo tú. Y yo, no, o sea, tengo solamente 3 lanas, ¿qué voy a hacer con un local? Y entonces ella me dijo como, no, pues cógelo y lo vas llenando de a poquito. Y más o menos ella fue la que me empujó realmente como a tener el local. Okay. Entonces como que el arriendo es económico, se ve todo, porque Sí. las ventanas pues hacen que todo el mundo, Sí. sí, como que Montón. siempre se vea todo lo que hay. Y realmente empecé con ese mueble. Sí. O sea, con ese mueble empecé yo y una mesa. O sea, Acá. acá yo no tenía nada. Y bueno, así fue surgiendo, como que la gente empezó a preguntar que si daba clases, entonces pusimos la mesa. Y como que todo fue Y evolucionando. todo poco fue a así, poco. o sea, como que yo no busqué este espacio como lo es en este momento, sino se Fue fue dando, creciendo como y- que la misma gente del pueblo fue pidiendo cosas y fue pidiendo y así llegamos a este punto. Sí. Y, oh, pues primero una cosa, como un paréntesis con lo primero que dijiste, sí se siente demasiado, y ya te lo habíamos dicho un montón, se siente mucho que uno entra y como que se siente la tranquilidad de poder ser. O sea, como que si es un espacio en donde uno pueda sentirse tranquilo, en donde uno pueda respirar, en donde uno pueda como Soltar. soltar, sí. Entonces como que esto es como Sí afirmando lo es. que dijiste, sí es, Sí es. ajá. Ajá. De Sí, verdad es se así. siente demasiado, sí. Qué Y bueno. ya ahorita con esto, quería preguntarte algo que, digamos, todo se empezó a dar, como empezó a fluir solo, pero ¿qué tanto tú querías, como consciente o inconscientemente, este tipo de cosas? Digamos, cuando tú comenzaste este negocio, ¿qué tanto, pues como este camino, más que negocio, este camino, qué tanto tú decías como dentro de mí hay algo que me dice que quiero de pronto hablar con una persona, o dentro de mí hay algo que dice que quiero enseñar, o que quiero como aportarle a las personas? Eso ya estaba desde antes Pues yo de creo que empezar a... sí, o sea, yo creo que si te está pasando es porque inconsciente o conscientemente lo estás buscando, ¿no? O sea, como Sí. que tú estás viéndole al universo que pase, Okay. ¿sí? Porque Sí. si no, no te va a pasar, Sí, ¿sí? sí, O sí. sea, te va a pasar todo lo contrario, Sí, ¿sí? o sea, si crees en esa como Sí, yo brújula sí, interna. sí, yo creo que sí, yo creo que uno igual va creando como su andar, Ujú. Sí, como ¿sí? que tú ahorita decías, ella fue la que me impulsó a que yo pusiera el negocio, pero realmente había como una base tuya que estaba como recibiendo todo ese Sí, tipo de cosas que estaban llegando de alguna manera. en ese momento, o sea, en mi cuarentena, yo hice, yo hice yoga todos los días, ¿sí? Y como que ahí te muestran que lo que haces realmente como que una parte es para ti, la más importante es para ti, pero igual también lo estás haciendo para el resto, ¿no? Entonces esto también era como un espacio para salir de mi casa, para no quedarme encerrada, para no trabajar en el mismo espacio todos los días, porque esas cosas igual me afectaban a mí emocionalmente. Ujú. El todo el tiempo estar en mi casa, ¿sí? Entonces como que, bueno, de pronto sí, también como que yo busqué el salir de mi casa y se me dio esto, ¿sí? Ujú. Para que otras personas no estuvieran encerradas, para que otras personas no, como que no estuvieran solas haciendo algo que les gusta, ¿sí? Sino que compartieran eso, porque todas las personas que vienen acá, todas son diferentes, todas.
pero les une como ese hobby, el tejer, ¿no? Ujú. Sí, o los colores, o Sí. sí, entonces como que me imagino que yo también buscaba el compartir eso, ¿no? Compartir mi sentir con otras personas, así fueran diferentes a mí, Sí. Sí. ¿no? Hay algo Entonces, muy lindo y es que como que muchas personas que hablan de haber encontrado un sentido de vida o un propósito de vida tienen una misma narrativa y es que conectan como la individualidad con algo más grande que sí mismo, ¿sí me entiendes? O sea, como que lo que tú dices, yo estaba sola, yo estaba viviendo ciertas emociones, viviendo ciertas experiencias, pero todo empezó como a fluir muchísimo más cuando yo empecé a conectar todo eso que yo estaba sintiendo con otras personas y además de eso a como transmitir lo que a mí me estaba funcionando a los demás. Entonces creo que eso es algo bien importante en muchas historias que hemos escuchado, que está sí, eso en como que tú común. acá te das cuenta que vienen y es como, ay, a mí también me estaba pasando eso. Sí, sí, sí. Ay, ¿en serio? Ay, yo pensé que a mí solamente me sucedía eso, o sea, como que yo solamente tenía ese problema o yo solamente sentía eso, ¿sí me entiendes? Y como que en estos espacios tú te das cuenta que a todos nos pasa, solo que Ujú. nos han enseñado cómo a bloquear eso, como que todos tenemos una buena vida, todos estamos Sí, sí, sí. tranquilos, todos estamos alegres, sí, pero como que cuando tú sales y realmente conectas con otras personas, porque no es como hablar con la gente, sí, sino es Ujú. como que conectas con Correcto. otras personas, te das cuenta que las otras personas también sufren de lo mismo que tú, sí, entonces Sí, eso sí. también es súper bonito, como que hacer consciente a la gente de, oye, sí, o sea, eres persona, también te pasa, Ujú. también estás triste, también te sientes solo, Ujú. sí, entonces eso también es súper bonito y este espacio ha permitido eso en muchas personas. Tanto para ellos como para ti. Claro. Y a mí eso también me ha ayudado a sanar muchísimo. Ujú. Muchísimo, muchísimo, porque creo que, como es ese dicho, que enseñando es que se aprende. Ujú. Sí, sí, Así. sí. Entonces, como que este espacio también me ha hecho eso, como, ay, yo sufrí de esto, a mí me pasó esto. Y como que ahora, ¿cómo lo puedo? Exterioridad. Claro, y lo puedo exteriorizar tranquilamente, sí, o sea, como sanamente. Creo que las demás personas lo reciben de esa manera. Entonces es como, ay, sí, pues, o sea, está tranquila. O Ujú. sea, lo vivió, ya lo pasó, ya súper bien. O sea, como que yo también puedo llegar a ese punto de tranquilidad. Obviamente, pues tranquilidad 100% no, porque es algo, sí, Ujú. o sea, es como imposible, ¿no? Pero sí, ya es como mucho más tranquilo, mucho más calmado, mucho más... Y se conecta con lo que estábamos hablando ahorita, como que de verdad la sociedad le impone a uno unos esquemas súper fuertes Ah, y sí, la gente total. se prohíbe o lo que decía Se Dani, bloquea. como ese término de invalidar, o Eso, sea, como que a uno lo invalidan desde tan chiquito sí. que cuando uno crece no puede sentir, no puede tener problemas, No puede contar, no puede contar. no se puede mostrar débil. Ujú. Ajá. Ujú. Sí, total, uno no puede llorar enfrente de la gente porque eso ya es como que Estigmatizado. casi que uno, y todavía pasa, casi que uno, no sé, vamos por un sitio donde hay muchas personas y hay alguien llorando, resalta enfrente de todo el mundo. O sea, no es normal que una persona esté mal, Mal. sino, no, si usted va a Sí. llorar, va para su casa o vaya para tal lado, pero usted no puede llorar en la mitad de todo el mundo. Sí. Entonces, eso es chévere porque esto se convierte, igual que lo que hablábamos al inicio, esto se convierte en un espacio en donde la gente ya sabe que puede llegar y como que Ser. Sí. no, nadie lo invalida, nadie le prohíbe cosas, Sí. nadie como que de verdad está la tranquilidad de ya puedo soltar como todas estas barreras que me pone la sociedad y ya puedo respirar tranquilo. Sí. Fluir. Ujú. Sí, total. Y eso se conecta con algo muy lindo, Cata, y es que, o sea, como que este local, si tuviese otra persona, no sería lo mismo. Porque No, y tú vas... me ha pasado. Yo he intentado poner personas acá para que me colaboren, para yo poder estar en otros espacios y no fluye de la misma manera. Ujú. Sí. No es lo mismo. Sí, no, o sea, esto es un complemento entre lo que tú haces y quién eres. Ujú. Porque las personas, lo que decía Andrés, o sea, están llegando acá no solamente es por comprar un producto, por aprender algo, sino porque también están conectando con una persona que les ha hecho como descargar de alguna manera algo que venían sintiendo y que se Sí. sienten comprendidos. O
sea, este espacio me parece súper lindo y ahorita que estábamos hablando como del tema de psicología y eso te iba a decir que como que no, o sea, tú decías como yo debería estudiar psicología o algo así. Digamos, esto ya es un espacio terapéutico, ¿sí? O sea, como Sí. que de pronto no se necesita la carrera o digamos la terapia concretamente para uno sanar, sino que de verdad has construido un espacio como, sí, que ha logrado sanar muchas cosas en ti y que está ayudando a sanar cosas en los demás. Porque tienes un sentido súper claro de cómo tú pudiste sanar y cómo le puedes transmitir eso a las personas para que empiecen a hacerlo también. Sí, sí. Cómo fue ese proceso de lo que tú nos contaste, como de que entraste en depresión, ¿cómo se llama eso? ¿Diagnosticaron? Te diagnosticaron Depresión, ansiedad. depresión y ansiedad. Digamos, ¿cómo fue ese proceso desde que estabas como en el hoyo, por así decirlo? Como que cuando uno empieza a tener ciertos problemas se siente de alguna forma hundido. A Uy, empezar yo sentía, por ejemplo, que a mí nada me fluía, o sea, ningún proyecto me prosperaba. Y yo decía, pero es tan raro, ¿no? O sea, Sí. como porque no fluye, pues a la gente le gusta. Yo empecé pintando. Toda la vida me ha gustado pintar y quería estudiar artes. Y no entré a ninguna universidad, nunca pasé. Entonces ahí estudié joyería, luego estudié cocina. Y, y bueno, como que venía de vivir en otro país y fue como el choque porque lo que yo le contaba antes, yo me iba a casar, o sea, me devolví de mi vida que ya había construido en otro país. Sí, yo vivía en Londres y trabajaba en cocina, mi profesión me iba súper bien y estaba empezando a subir como en la cocina de rango. Y no sé, a mí qué me pasó, se me fueron las luces y me fueron a visitar, me propusieron matrimonio y yo dije que sí, me devolví, yo dije, bueno, pues debe ser como el cambio de vida, acá todo es tan diferente, yo dije, debe ser eso. Él me dejó a los 2 meses, me dijo que no quería saber de mí, que no quería nada conmigo. Y yo como, pucha, o sea, toda mi vida que había construido por este tipo lo dejé y ahora ya. Entonces dije, bueno, debe ser eso. Empecé a consumir mucho alcohol, empecé a consumir muchas drogas. Y, y como que de un momento a otro, o sea, yo ya estaba en una relación y esa relación empezó a como a decaer, a decaer. Y era mi amigo, mi mejor amigo de toda la vida. Sí, yo decía como, ¿ahora qué pasa? Sí, o sea, como... Entonces dejé de consumir drogas, dejé de consumir alcohol y yo dije, bueno, pues debe ser como síndrome de abstinencia, que tú te sientes mal y que ya no estás saliendo de fiesta, ya no eres tan como de la calle, sí, o sea, como de... Yo dije, bueno, pues debe ser todas esas cosas, eso que tú empiezas como a ponerle Justificación. justificando todo, ¿no? Entonces como, no, que mi relación, bueno, por el trago, bueno, que no, que porque soy de mal genio, bueno, que porque esto y lo otro, hasta que yo me empecé como a enfermar físicamente. Así que como tú decías ahorita que la somatizaba total, o sea, como que yo empecé a enfermarme, mi cuerpo no me respondía de la misma manera, empezaron a venir esos días en los que yo no me quería parar de la cama, que yo todo el tiempo me sentía enferma, Sí. que me dolía la cabeza, que prefería estar durmiendo, que ya no quería cocinar, que empecé a no querer comer. Empecé a alejarme de mis amigos, empecé a alejarme de mi vida y era como, fuera de eso vivía en un espacio pequeño, vivía en un apartamento de 36 metros cuadrados, o sea, era una cosa súper chiquita, entonces como que todo mi espacio era así, Reducido. súper empezó a achicarse, 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 achicarse hasta que yo dije, no, o sea, algo, mi ojo empezó a fallarme. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, Sí. me empezaron a hacer exámenes y mis exámenes todos salían buenos y yo decía, pero es que yo no veo, mi ojo me tiembla todo el día, me duele el oído. Hasta que llegamos o sea, todos los exámenes me botaron al neurólogo y el neurólogo me dijo como, no, pues lo siento, o sea, siquiera hacemos un TAC, una vaina en la cabeza para ver si es un nervio que le está presionando la cabeza, pero no es. O sea, él me dijo como, literal, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es depresión y ansiedad crónica. Entonces yo dije como, pucha, me voy a morir. Sí. O sea, me dijeron, ¿usted tiene depresión? Y yo, me voy a morir ya.
Y en ese momento mi pareja me dijo como no nos mediquemos porque pues vas a generar una dependencia. Yo dije sí, pues como es mi pareja, pues quieres todo lo mejor para mí. Y nunca me mediqué y así pasaron como 4 años. Hasta que me separé de él. Y yo dije como no, pucha, o sea, no me puedo quedar acá. Y me vine al campo. Ok. Sí, o sea, me vine al campo y ahí fue cuando como que empezó a pasar toda esa transformación de que me empezaron a pedir mis cosas, a la gente le empezó a gustar lo que yo hacía, la gente en el pueblo no sabía que yo sufría de depresión y ansiedad crónica, entonces la gente, o sea, como que la gente me hablaba, yo sentía que la gente me hablaba de una manera diferente porque no sabía lo que pasaba conmigo, ni quién era, sí, porque empecé a conocer gente que en todo este periodo no me conocía. Porque cuando yo vine al pueblo la primera vez yo me la pasaba con los viejos del pueblo, ¿sí? Porque eran como los amigos de mi mamá y como yo venía a visitar a mi mamá y esas cosas, pues ese era como mi parche, mi grupo. Entonces, pues claro, ninguno de ellos tenía ni idea que yo tenía depresión, entonces pues como que empecé a conocer gente de mi edad y nadie sabía que sufría depresión, entonces yo dije como, si ellos me tratan bien, pues es porque estoy bien, Sí. ¿no? O sea, no pasa nada malo conmigo. Y así como que empecé como a andar sin pensar que pasaba nada malo conmigo, ¿sí? O sea, como que a la gente le gustaba quién era, a la gente le gustaba mi forma de hablar, a la gente le gustaba mi forma de vestir, le gustaba compartir conmigo, le gustaba sentarse a hablar conmigo, ¿sí? Entonces yo dije como, pues no está pasando nada malo conmigo, ¿sí? Y hasta el momento he vivido mi vida aquí en Tabio de esa manera, como si no me pasara nada, Sí. ¿sí? Entonces es como, pues no sé si eso funciona, pues tú que eres psicóloga me imagino que Sí. es, o sea, como me empecé a tratar yo misma como si no Ujú. pasara nada malo conmigo. Sí. Ahorita estabas contando, digamos, con toda la historia que nos acabaste de decir, contaste un proceso desde pues como antes del diagnóstico, después y ahorita, ¿sí? Y ahorita decías como intenté muchos proyectos y yo no entendía las cosas porque no me salían. Ujú. Hay algo que pasa, digamos, desde la psicología, o como se entiende desde la psicología la depresión, y es que las personas que tienen depresión entran en un estado que se llama indefensión aprendida. Y hay un modelo muy chévere que lo explica, y es un señor que hace un experimento con un perrito. Entonces coge una caja y el perrito, lo meten al perrito a la caja, ¿sí? Y ahí la caja tiene dos espacios. Entonces en el primer espacio hay como una placa que lo electrocuta. Ajá. Entonces el perrito lo que hace es saltar al otro lado. Eso fue un experimento de no hace mucho. El perrito salta al otro lado y cuando está al otro lado le meten otra placa a este lado que lo electrocuta. Entonces él vuelve a saltar al otro lado. Y ya las dos partes tienen placas con electricidad. Entonces el perrito salta y salta y salta, pero después de 10 repeticiones se fueron dando cuenta que el perrito ya se agotaba y lo que hacía era que se tiraba como a no intentar nada más. Y eso es algo, digamos, un experimento muy bueno para entender la depresión. Y es como en la depresión hay un estado de agotamiento, como que ya no sé de dónde más sacar fuerzas. Ay, sí, porque uno literal se siente así, se siente cansado. Es como que tú te despiertas y te sientes agotado y es como, pero estaba durmiendo, o sea, Sí. porque me siento así de cansado. Ajá, Es total. horrible. Entonces, y es exactamente eso, como que hay un sinónimo para la depresión que también se usa en psicología, que es deplexión, y que se usa en medicina, y es como cuando un lugar o una parte del cuerpo no tiene líquido. Entonces, así es la depresión, como que tú te vas quedando sin un líquido, como sin esas fuerzas de seguirlo intentando, porque es que la vida te ha chocado una y mil veces con esos intentos que has tenido. La diferencia, digamos, de las personas que se levantan de esas situaciones es como los recursos internos que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, con lo que tú nos cuentas, tú has tenido mucha conciencia, o sea, como momentos en los que tú paras a pensar sobre ti mismo, ¿me entiendes? Y a reflexionar. Eso es un recurso súper importante que muchas personas no tienen
y de alguna manera por eso tienen que ir a terapia, a que otra persona les ayude a entrar en ese estado de reflexión. Yo fui a terapia, Ujú. o sea, no voy a decir que no lo hice porque sí lo hice, claro que estuve en terapia y estuve en terapia específicamente para la depresión, pero es como que te ponen a hacer tantas cosas, sí, o sea, yo no sé si la psicóloga que yo tuve muy buena, pero igual como que te inyecta de tienes que levantarte, tienes que hacer, tienes que moverte, tienes que no sé qué. Como haz todo lo y es opuesto a lo como, que estás. sí, o Ujú. sea, como que no tengo ánimo para hacer tantas cosas, ¿sí? Ujú. Es como, uy, o sea, Sí, esto está es que como no en contra no de puedo. lo que estoy sintiendo. No es que no quiera, sino que no No puedo. Sí. Ujú. Sí, total. Sí, es... Y lo que decías ahorita, como no sé si esto haya funcionado como una terapia para mí, y desde mi punto de vista, sí, o sea, completamente. Porque es que a veces creemos que cuando tenemos un diagnóstico tenemos que sí o sí ir a terapia o tenemos que sí o sí como el tema de los medicamentos. Bueno, eso ya empieza a variar como según la depresión que uno tenga, Sí, claro. porque hay varios tipos de depresión, ¿no? Sí, Entonces obvio. hay unas que sí toca tratar con medicamentos, hay otras que sí se necesita el tema también de la terapia, pero hay personas que no lo necesitan y que lo han contado y que lo han superado pues de manera exitosa. Porque lo que te digo, o sea, como que también viene otro tema que es importante y es que muchas veces esta depresión también llega no solo por el agotamiento, sino porque la persona siente que su vida no tiene un sentido. Entonces cuando llega una situación que le empieza a dar sentido a tu vida y como que tu narrativa empieza a cambiar, lo que tú dices como, yo empecé a decir como, huepucha, pero la gente me ve de esta manera y eso hace que yo me empiece a ver de esta manera, entonces tu narrativa cambia y tu sentido de vida también cambia. Y eso ya empieza a ser una terapia increíble. Pero lo que te digo, o sea, como que tú lo lograste porque tú tenías unos recursos internos que te permitieron seguir como evolucionando esa manera de pensar y de pensarte a ti mismo. Hay personas que no la tienen. Hay personas que no tienen esa conciencia ni esa, como esa, no sé, como ese impulso de decir, como me voy a sentar a pensar yo qué estoy haciendo en mi vida 2 minutos. O sea, hay gente que solamente está viendo lo que está pasando alrededor y como que no quiere entrar a ver qué está pasando internamente. Y eso es un recurso que puede impedir una evolución, digamos, de un diagnóstico así. Pero, o sea, la pregunta que tuviste ahorita con todo esto que dije, sí, totalmente. O sea, sí fue un recurso increíble y un recurso de sanación que te funciona a ti. Porque lo que hiciste fue, o sea, como lo contrario de pronto a lo que te estaba proponiendo la psicóloga, era como, actívate. Y fue más como, o sea, lo que tú hiciste fue como, voy a buscar un sentido. Y al llegar a ese sentido, tocaste un fondo que había en ti y eso ya empezó a ser como que de manera espontánea se fuera dando la activación. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahorita que dices eso de tocar fondo, ahorita que yo les decía que hice yoga durante toda esa cuarentena, yo estuve como en un, ¿cómo se llama eso? En un teacher training de yoga, como 8 días así súper intensivos. Y antes de terminar los 8 días, a mí me dio un ataque de pánico. Yo no estaba acá, yo estaba en Cali. Me dio un ataque de pánico, pero miren, una cosa horrible, 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 horrible. Pero yo no sabía que era un ataque de pánico. O sea, sí, a mí ya me han pasado esas cosas, pero, o sea, yo dije como, bueno, o sea, estoy sola, no hay nadie, tengo que dormir, sí, me tengo que despertar. Y al día siguiente como que me paré, me bañé y llegué a la clase y como que la profesora dijo, ¿y cómo están? Y yo súper mal. Y toda, pero, o sea, como así súper mal. Y yo sí, estoy súper mal. O sea, anoche me pasó esto, 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 sentí esto. No iba a venir, pero que me quedaba en mi casa sola para que me volviera a dar. Sí. Y toda, pues no estás mal. O sea, si fuiste capaz de pararte y venirte hasta acá, no estás mal. Lo que estás es súper bien. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo no entendía que estaba bien haber hecho eso. O sea, como del mismo susto que yo tenía que me volviera a pasar, me paré y me fui para la clase. Y ella como, no, o sea, súper bien, súper chévere. Y como que me dijo como, no, si usted usted ya va más allá de la mitad de su oscuridad, o sea,
aproveche más bien y celebre con las amigas y todo. Y yo no entendía, yo decía, pero está bien, ¿qué me está diciendo? O sea, que está bien que me pasen estas cosas. O sea, tampoco nunca en mi vida me habían dicho que estaba bien, que me sintiera mal. Sí, o sea, como lo que hablábamos ahorita. Como sí está bien que llores, sí está bien que estés triste, sí está bien que sufras, sí está bien que te dé un ataque de pánico, sí está bien que no quieras pararte de tu cama, está bien que no quieras comer, sí. Y como que, pues bueno, si la gente me ve diferente, voy a actuar diferente, pues creo que también va como todas esas cosas, ¿no? O sea, como que no puedo decir que fue de un día a otro que dije, ay, sí, ya. Sí, total. ¿No? O sea, como Sí. me paré, la gente me ve distinta, listo, soy diferente, ya no sufro depresión. Sí, no, pues tampoco, pero sí ha sido un proceso como de todas esas cositas, como que se le van a uno olvidando. Y digamos, ahorita yo digo como, no me gustaría volver a sentirlo, pero extraño como ese sentimiento, o sea, lo extraño como en el buen sentido, ¿sí? Como, si yo no hubiera pasado esa depresión, si yo no hubiera sufrido esas cosas, no podría estar en este momento acá y este espacio no sería el mismo. Sí. Sí, o sea, Sí. lloré. Hasta que lloré. Hasta que lloré. Sí, o sea, sin eso no estaría acá. Definitivamente no lo hubiera podido hacer, no hubiera podido, el espacio no podría tener el sentido que tiene, ni la energía que tiene, o sea. Sí, total. Todo va Sumando Todo y de la mano. complementando. Y ahorita Sí. no, creo que yo no tenía eso, pues como que no conocía eso, pero ahorita ya como concluyendo muchas cosas, casi que la narrativa, ¿cómo se llama eso? Como la narrativa propia influye igual que la narrativa de las personas hacia uno, o sea, como del contexto hacia uno, ¿no? O sea, como que uno no puede como avanzar o evolucionar o crecer solo dependiendo de mi propia narrativa, de lo que yo piense de mí, sino que también se necesita de igual forma la narrativa del contexto. O sea, que la gente... A mí me parece eso, ahora que uno... lo dices, me parece algo súper importante. Porque es como que si tú estás con personas negativas, pues no te van a pasar cosas buenas. Sí, o sea, si estás con gente súper bonita que quiere progresar, que quiere avanzar, que ve que tú también tienes posibilidades para hacerlo, que te impulsa a hacer como cosas buenas, ¿sí me entiendes? Como que igual eso mismo como que te impregna a ti para poder avanzar, ¿sí? O sea, como, o sea, siempre se va a avanzar, pero positiva o negativamente. Sí. Y ahorita que lo dices, como que este espacio, la gente que Tabio me ha dado a mí, es así. Sí. Entonces creo que también gracias a eso he podido avanzar y he podido evolucionar y he podido dejar atrás muchas cosas negativas que tenía en mi vida. Y eso me parece súper importante, como que si estás con gente que no, pues no te va a fluir de la misma manera, ¿no? Y no solamente Sí. no te va a fluir como lo que tengas en mente como metas, sino también lo que tú nos decías ahorita, como la percepción que yo también voy teniendo de mí mismo. Porque de alguna manera lo que tú dices, o sea, yo como persona me construyo también con la percepción que tienen los demás sobre mí. Sí. Así uno decía que recibir y que no recibir, uno siempre se está construyendo en medio Claro. de ese otro, lo que hablábamos la vez pasada. O sea, como que casi que por más que uno tenga barreras, lo que acabas de decir, como que uno aprende a decir como voy a escuchar a todo el mundo y yo soy el que decido qué recibo y qué no recibo de las personas. Pero aún así, si uno todo el tiempo está recibiendo o está escuchando cosas negativas o que van en contra de lo que uno quiere en la vida, igual va a influir. O sea, por más que uno diga como no lo va a escuchar, no va a recibir nada de eso, igual influye. Un montón. Sobre ti. Sí. Está muy chévere ese tema. Ahorita nos estabas contando que el tejer ha sido como un proceso también de sanación para ti. O sea, como esa acción de tejer ha sido algo que te ha ayudado también a avanzar en este proceso emocional y personal. Bueno, pues como les decía ahorita, como que tú en el tejido te das cuenta qué es lo que pasa contigo.
sea, nosotras decimos que el tejido nos habla. Sí, o sea, como que el tejido te va pidiendo más o te muestra que, no sé, como cuando está muy apretado, es porque estás súper tensionada, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo con el tema de la ansiedad. Mucho, mucho, porque al principio era una cosa desesperante. Porque no avanzaba, porque quería terminar todo rápido. Sí, ahora como que, obviamente llevo como 5 años tejiendo, 6 años tejiendo. Y esto como que lo vuelve a uno como más paciente, como más... Por eso les decía ahorita como que yo me voy. Sí. O sea, yo me pongo a tejer y me voy. Es como... Estoy ahí como... ¿Cómo se dice eso? Como un estado meditativo. ¿Sí? Como que te quedas ahí, o sea, obviamente puedo hablar, pero es más chévere, a mí me gusta tejer cuando no hay nadie. Okay. Sí, o sea, como me parece más chévere, me parece que me queda mejor, me parece que me tranquiliza. Sí, o sea, como que digamos, yo puedo estar acá todo el día tejiendo, trabajando y llego a mi casa y tengo otro tejido para descansar. Sí, o sea, como mi tejido. Sí, para mí, para mi momento. Sí, entonces como que sí lo vuelve a uno más paciente, lo vuelve a uno como más consciente de la hora, ¿sí? De que estás aquí, ¿sí? O sea, ni 5 puntos más adelante ni 5 puntos más atrás, ¿no? O sea, vas con el punto, ¿sí? O sea, tú vas ahí, uno por uno, ¿sí? Y si no haces uno, pues no puedes hacer el otro. Entonces como que eso me ha conectado también como con el ver que tengo que hacer las cosas despacio, tengo que pensar en que este pasito, si no hago este, pues no voy a poder hacer el otro, ¿sí? O sea, como que... ¿Y también para la vida? Claro, un montón, porque igual, pues si tú no haces una cosa ahorita, pues no vas a poderlo hacer más adelante, ¿sí? Sí, o sea, como lo más básico del Si ahora. no eres consciente de ahorita, pues no vas a poder llegar a mañana, ¿sí? O sea... Sí, es Eso verdad. está increíble. Y, ¿Cómo sientes que... No, dale tú. ¿Cómo sientes que el tejido refleja cosas de nosotros? Lo que ahorita nos contabas, como de las personas que han venido acá a tejer. Totalmente. O sea, es que tú lo ves. O sea, me ha pasado que hay una chica en especial que fue como la que me hizo caer en cuenta de eso. Ella trabaja con ángeles. ¿Cómo es que se llaman? ¿Angeólogas? Sí. Bueno, sí. ella vivía en Río Frío, en la montaña. Y ella a veces bajaba caminando, bajaba en bicicleta. Y ese día llegó por primera vez y dijo, no, llevaba mucho tiempo queriendo venir a trabajar acá, no sé qué. Y se sentó y fue a empezar a tejer y no podía tejer. O sea, como que se le enredaba. Y yo, ¿estás bien? Entonces me dijo, sí, súper bien, súper tranquila cosa. Y yo, bueno. Entonces le empecé a explicar y nada, se le hacían unos enredos. Hasta que yo le dije como, oye, ¿quieres tomarte un café? Y me dijo, bueno, listo. Salí por el café y cuando volví por el café, ya había tejido un montón. Y pero pues ¿qué pasó? Y me dijo, no sé, es que me tenías nerviosa mirándome. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, me decía, no sé, es que hay muchas cosas que yo no puedo hacer si la gente me está mirando. O sea, como que no se sentía... Y yo como, uy, qué raro eso. Hay gente que viene y teje súper apretado, o sea, como que no les entra la aguja. Y es como, y tú las ves y son personas como que entran y te saludan y son súper rígidas, como duras, como, ay, hola, pero como que no... No dejan que entres. Como que no fluye, ¿sí? O sea, como que... Y se sientan y como que se sientan en el borde de las sillas y a tejer es como, no, tranquila, o sea, siéntate bien, relájate, ¿quieres algo? Ponemos música, o sea, así, como que, no, yo estoy bien, es como, ya se acabó el tiempo, y es como, sí, o sea, como que tú ves, cada personalidad la ves como muy reflejada en su tejido, ¿sí? O sea, como, o no les fluye, o vienen y solo cuentan problemas, ¿sí?
Y vienen con una bolsa de lanas enredadas para tejer algo súper grande. Sí, o sea, como que no sé cómo más. Sí, como que en todas las Sí, instancias siempre. se está Sí, reflejando es de como alguna manera esa personalidad que trae la persona acá. como que cortan Ujú. Y el ahí nudo, cambia. hacen el nudo a un lado o lo botan a la caneca y siguen tejiendo. Es como, o sea, tienes un problema. Sí. Tienes que solucionarlo. En Sí, tu sí, vida. sí. O sea, sí, o sea, tienes un problema. Y como que Ahí, o sea, Como el tejido reflejaba cosas de las personalidades. personas. bueno. Ya empezaste a Ya, sí, 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 sí. Y ya viendo ese tema, que eso también lo hablamos fuera de como de las grabaciones, fuera de cámaras. detrás de Eh, Me gustaría que habláramos lo de los, digamos, lo que nos contó Cata de como que en las personas mayores se veía muchas más tensiones o muchas más como problemáticas, por así decirlo, que en que en las niñas, porque yo sé que eso tiene como una explicación, pero como que nos contaras un poco como que esa ¿Qué diferencia que nos diferencia? estabas contando ahorita de tu grupo de las personas mayores con el grupo de las niñas. Bueno. El grupo de las adultas se da súper duro. Es un grupo que se exige demasiado. Se como que tiene que ser todo perfecto, todo bien, sí, o sea, como que no se dan esa oportunidad de equivocarse, ¿sí? Y pues lo llamé como cuando hay más de 2 personas, no sé si sea la palabra correcta, pero como, no es como envidia, pero sí, Sí. como quiero tener lo que ella tiene, quiero Sí. hacer lo que ella tiene, Ujú. sí, o sea, quiero hacer ese proyecto, quiero tener esas lanas, quiero, ¿sí? Ujú. Y no se ponen a ver como lo que ellas están haciendo, como su proceso, como decíamos ahorita que yo lo había interiorizado como el Ujú. paso a paso, como Sí. que si no puedes dar unos 2 puntos, pues no puedes hacer el tercero, ¿sí? Sí. Y en las adultas siempre he visto que vienen acá con ganas de hacer proyectos súper complicados y no tienen ni idea de tejer. Sí, o sea, como que se saltan esos pasos Ujú. y como que, bueno, yo me imagino que en la vida de ellas también habrán hecho esas cosas, ¿no? Como que se habrán saltado muchas cosas para llegar a algo. Entonces como que sí me parece triste porque son personas que están siendo educadas o fueron educadas de esa forma. Ujú. Mientras que las niñas chiquitas que vienen acá, la más grande que yo tenía en el grupo tenía 12 años, era de 8 a 12 años. Uno, eran niñas que hablaban como adultos, ¿sí? Que parecían como almas viejas, Sí, sí, sí. todas. Dos, niñas súper independientes con respecto a todo, o sea, como a la plata con la que compraban sus lanas, al proyecto que ellas iban a escoger, los materiales que ellas querían, ¿sí? Otra cosa que me parecía súper linda de ellas es que eran súper amorosas entre ellas sin conocerse, ¿sí? Que eso en mujeres adultas no se ve. Ujú. Tiene que ser tu amiga para tú ser amorosa con alguien, ¿no? Sí. O sea, como tiene que ser un círculo muy cercano a ti para tú poder expresar sentimientos y sensaciones con respecto a lo que esté pasando en el momento. Mientras que ellas sin conocerse, súper amorosas, como qué lindo tu proyecto, qué bonito, muéstrame el punto que estabas haciendo, qué material estás utilizando, sí, o sea, como súper, ¿cómo se dice eso? Como soporte para las demás, ¿sí? Mientras que las adultas nada que ver con eso. O sea, cero soporte entre ellas. Como, ay, sí, qué lindo tu proyecto ya. Me preocupo por el mío y ya, ¿no? Claro, o Sí, sea, sí. como, y cuando se iban como, ay, oye, ¿qué era lo que estaba haciendo ella? ¿Tienes el patrón de eso? ¿Qué lana era la que estaba utilizando? Sí, o sea, como que no se dan ese chance entre ellas mismas de, Llevar ven, su cuéntame de proceso. ti, sí, o sea, como cuéntame de lo tuyo,
Sí, o sea, no, es como a mí me pasa, yo estoy haciendo, yo no sé qué, sí, o sea, como que... Pero pues eso también a mí me pone a pensar mucho, como puede que sean personas que muy solas, pueden ser personas que no tienen como esa interacción constante con demás personas, sí, o sea, Ujú. como... Pero sí, los adultos se dan muy duro, se tratan súper feo, o sea, como que bruta, no pude hacer esto, Ujú. eh, o sea, nunca lo voy a lograr, Sí. sí, Y nunca voy muchas a acabar veces, este proyecto, ujú, cosas así como llevo tanto tiempo, o sea, como qué mal que tenga más lanas de las que puedo tejer, sí, o sea, como Sí, cosas así, que es como... Y digamos, las niñas chiquitas son como, voy a terminar esto para poderme comprar otras lanas, ¿sí? O sea, como que no son acaparadoras, sí. ¿sí? sí. Como el adulto que quiero tener esto, quiero tener esto, quiero tener esto, quiero tener esto, sin saber cómo, qué van a hacer, cómo lo van a utilizar, ¿sí? Ujú. Mientras que las niñas lo piensan un montón, ¿no? Como voy a hacer esto porque voy a regalar este muñeco. Voy a coger esta lana porque voy a hacer este proyecto para Sí. ver si puedo hacer esto. Ok, Bueno, necesito esto porque voy a hacer un emprendimiento con respecto a las lanas, ¿sí? O sea, como cosas así. ya. Ahorita me parecía chévere como que estabas hablando de que las personas elegían un proyecto cuando llegaban acá. ¿Nos puedes contar un poquito como del proceso que conlleva el tejer algo ya? O sea, como finalizar algo, o sea, como que primero la persona habla contigo o elige la lana o como cómo es ese proceso para empezar ese curso acá. Bueno, pues si no tienen ni idea de tejer, yo lo que siempre les recomiendo es como que empiecen por las puntadas básicas. Ujú. Por algo sencillo, algo repetitivo, así como nos Ujú. enseñaron en el colegio, ¿no? Yo igual trabajé en un jardín infantil hace mucho tiempo, apoyando a una profesora con niños con síndrome de Down, luego trabajé con niños pequeños. Entonces como que ahí, cuando tú estás como enseñando las primeras cosas, pues lo que haces es como repetir y repetir y repetir, ¿sí me entiendes? Como repites Ujú. los colores, repites las rayas, repites los Ujú. círculos, ¿sí? Entonces como que yo acá les propongo eh, repetir puntadas, ¿sí? Las puntadas más fáciles. Pero digamos, hay personas que la cogen súper rápido, o sea, como si ya supieran tejer, Ujú. pero no, como que no lo saben, ¿sí? Sí, Entonces hay personas que les fluye el tejido y en media hora ya han hecho un montón de repeticiones y pueden empezar un proyecto, ok. ¿sí? Como hay personas que sí se toman un poco más de tiempo para soltar la mano, Sí. para entender que viene uno después de otro, porque pues uno cree que eso es súper... ¿Vas haciendo uno después de otro? Ujú. No, hay personas que no, hay personas que se saltan los puntos, hay personas que hacen nudo sobre nudo sobre nudo sobre nudo y no avanzan, Ujú. ¿sí? Entonces como, bueno, pues vuelve como al sentir de la persona, ¿no? Sí. Como que hay personas, me he dado cuenta que digamos, los hombres se niegan mucho la oportunidad de tejer, pero los hombres que vienen acá son los que más rápido tejen. Ok. Sí, o sea, como que les fluye porque es como, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tan, 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 ¿sí? Mientras que una mujer es como, perdón, me tiene que salir perfecto, me tiene que quedar el Ujú. nudo lindo, la lana tiene que ser perfecta, la lana tiene que ser la adecuada, así no sepa tejer, Sí. ¿sí? Como... Entonces, pues eso varía también dependiendo de la persona, Sí. pero como la idea es como repetir, ¿sí? O sea, como que casi todo lo del crochet es las mismas puntadas, Ujú. pero las haces de muchas formas. Ujú. Sí, o sea, como es el mismo nudo, pero entonces hay uno que lo haces más suelto, te saltas uno y te queda un hueco, Ok. haces muchos en un mismo punto y te queda una bolita. Sí, o sea, Sí, sí, sí. como que es dependiendo de la persona. Cuando nos hablas, digamos, del grupo de las personas mayores, ¿ya es un grupo, te refieres como al grupo que está comenzando o tú ves como esos avances
como que mientras van más aprendiendo poco a poco a tejer, también van mejorando como su actitud o de pronto como lo que nos cuentas que a veces hay como rivalidad. Eso empieza a bajar cuando empiezan a avanzar en el tejido. Sí, claro, Sí. se nota el cambio de la persona. Muchísimo, 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 muchísimo. Es impresionante. Claro, y el compartir como más tiempo con alguien, Ujú. como que como que te da seguridad, ¿sí? Como que Sí. te da tranquilidad de, bueno, esta persona ya sabe que yo soy insegura con los puntos, ya sabe que se me abre, ¿sí? O sea, Ujú. como... Y yo soy muy paciente, ¿sí? Como con las personas que... ¿Qué les cuesta? sí, que les cuesta trabajo. Igual, cuando yo no me siento de ánima, no vengo a trabajar. Ujú. Sí, o sea, no es Porque que vengo de mala actitud, porque me parece que la energía es súper importante. Sí, era lo que hablábamos ahorita, como que me parece que eso es súper clave en lo que le vas a dar a las personas. O sea, si yo tengo mala actitud, he venido a trabajar con mala onda Sí. y me va súper mal. No entra la gente al local, no... o compran, pero compran como sin ganas, ¿sí me entiendes? Sí. Como, es que me toca comprar una lana, deme cualquiera. sí, Sí, es como feo. Entonces, pues si yo no estoy en la disposición, en la actitud para enseñarle a alguien, pues no. Ujú. Porque hay personas que han llegado acá y me han dicho, mira, definitivamente yo no tejo, es porque mi última profesora era súper dura conmigo. Era súper mala onda. ujú, Tenía que llegar a la hora que era porque si no, no. ¿Sí me entiendes? Como ujú. que, o sea, esto no es para ser perfectos, esto es para hacer algo. ¿Sí? Sí. Sí, Es para estar tranquilo, para hablar, para... Hay personas que se han ido y han hecho 2 carreras y están 2 horas acá. Porque la mayoría del tiempo se le pasan es hablando. Sí. O tomándose un café, o porque entra alguien y, ay, bueno, sí, el tejido quedó al lado y se ponen a hablar y... ¿Sí? Sí. O hay personas que están 15 minutos y dicen como, ay, no, bueno, listo, gracias. Y se paran y se van. ujú, Y al día siguiente vuelven. Sí, o sea, como... O sea, la energía a mí me parece que es súper importante. sí. Y más en esto de... Como que es de conectar tanto con Sí. Claro. cómo estén también los demás. Y cuando Claro, no te súper sientes importante. bien y te quedas en la casa, o sea, como qué herramientas utilizas para volver al otro día como con más energía. O como estando en tu casa, tejes de alguna manera como todas esas emociones que puedes estar sintiendo. ¿Cómo las elaboras? Pues aquí donde a mí me ven, a mí no me gusta casi como, yo no soy muy amiguera, yo soy como Sí. muy, a mí me gusta estar sola, Sí. a mí me gusta como no hablar con la gente. o sea, o sea, como que este espacio me ha dado todo eso, pero a mí también me gusta estar sola. Sí. Sí. A mí me gusta quedarme en mi casa, no pararme de mi cama, ver Sí. televisión y comer, ¿sí? O Sí. sea, como que siento que el estar en mi espacio me recarga energía, así no haga absolutamente nada. Ujú. Ujú. Sí, o sea, como que también me gusta esa soledad, o Ujú. sea, soledad de estar Conectar conmigo contigo. misma, Sí, sí, sí. de no tener que hablarle a la gente, de no tener que, sí. Y es súper sano, o sea, ya después de estar todos los días para tantas personas, ¿qué momentos te das para ti mismo? Sí. Sí, eso es súper importante, es comer comidita de la casa. Que nadie me diga como, oye, ¿por qué no llegaste? Aquí me dice que abres a las 10 de la mañana. Sí, o Sí. sea, Sí. como que... Y hay gente que me ha llamado y me ha dicho, y se ponen bravas, es como, el negocio no está abierto. Porque no está abierto el negocio. Sí, es como... Hay personas que vienen acá y es que hace muchos días no te vimos por acá, ¿qué es lo que pasa? Porque es que no me has vuelto. Y es como, Dios mío, también necesito También espacio te- para mí. sí. Por favor. Y como que Sí, también sí, ya has sí, creado claro. una necesidad en las personas por Sí. todo esto, como en conjunto que hemos hablado, Sí. que transmites. Sí. Ujú. Y puede que nosotros acá, por ejemplo, no estemos tejiendo, pero nos has transmitido todo eso que Demasiado. nos cuentas. Qué O lindo. sea, casi que esta conversación es tejer
no sabemos cómo es tejer, pero sí estamos acá como haciendo muchos de los procesos que nos cuentas que pasan cuando uno empieza a tejer. O sea, estar aprendiendo lo mismo, o sea, vuelvo y repito lo mismo, como que llegar acá y poder tener la tranquilidad de, como de ser y ya poder hablar, poder como expresarnos o digamos, hay algo que se conecta con esto y es que desde la primera vez que yo entré como a presentarte el proyecto así con las fotos impresas, pasó eso y fue que no, nunca como que hubo una cohibición o una barrera para no hablar las cosas. Dani también hace poquito lo hablamos que Dani, cuando Dani vino ya como que se habían hecho las fotos, Sí, ya. fue hace nada como que fue la primera vez que Dani vino y ese momento también fue como de hablar y de poder escuchar o escuchar o hablar sin ninguna barrera. Yo creo que estaba diciendo todo esto. Porque Y nos mira, por estábamos ejemplo, sintiendo así. a mí me pasó algo súper loco con esas fotos que tú me mandaste. Sí. Porque miren que yo me sentía súper bien. Sí. Sí, yo me sentía súper bien. Y cuando vi las fotos, yo dije, pues pucha, o sea, yo no soy... Cuando yo me vi en tus Sí. fotos, yo dije, esta no soy yo. O sea, yo no Sí. puedo ser esta persona. Sí, 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 yo dije como, un momento, o sea... Y ella, por ejemplo, nosotras somos muy amigas. Y ella venía diciéndome como, oye, algo pasa contigo. Claro, yo estaba enferma. ¿Te acuerdas que ese día que me Sí. tomaste las fotos yo estaba enferma? Yo estaba Sí, súper sí. mala. Y ella me decía, a mí me parece que tú estás como intoxicada, a mí me parece que tú estás como enferma. Cada vez que yo venía acá, venía más hinchada, más hinchada. Mi cuerpo se empezó a inflamar. Ok. Sí, mi cuerpo se... Y volvemos al tema de las Sí. somatizadas, Sí. ¿sí? O sea, como que yo venía con una carga emocional súper fuerte, como que monté este negocio y me empezó a ir súper bien, me empecé a sentir emocionalmente súper bien y yo dije, soy capaz de todo y más, ¿sí? Sí. Y fue cuando vino la locura de la taquería, Ok. ¿sí? Que yo dije, no, voy a montar el negocio de la taquería, solo fue lo que yo estudié, voy a poder con todo y no puedo con todo, ¿sí? Ahí me di cuenta que no puedo con todo, no puedo con todo. Entonces mi cuerpo lo que empezó a hacer fue como a inflamarse, ¿sí? Mi cuerpo se empezó a hinchar, se empezó a enfermar. Y cuando yo vi las fotos, yo dije, pucha, ¿qué es esto? O sea, me convertí en una señora que se siente como me levantaba, trabajaba, me levantaba, o sea, me acostaba, trabajaba, volvía, me Sí. levantaba a trabajar, volvía, me acostaba, ¿sí me entiendes? Y empecé a dejar de hacer muchas cosas y yo dije, no, pero esto no es lo que quiero en mi vida. Y cuando me vi en esas fotos dije, pucha, uno, estoy regorda, dos, parezco una señora, Sí. tres, o sea, como que me tomó las fotos y, ay, sí, súper lindas las fotos, no sé qué. Yo decía, no, no estaba en mi mejor momento. ¿Sí me entienden? Como que yo dije, no, yo tengo que hacer algo con mi vida porque, sí, o sea, como que... Y es eso, ¿no? Como que todo lo que, o sea, ustedes vieron cosas súper lindas y cuando me entregaron las fotos dije, no, esta no soy yo. Sí. Cuando vuelvan tengo que ser yo, Sí. realmente. Sí, o sea, como que es ese tejido de que todo lo que va bien, ¿sí? O sea, como que... Sí, y otra Es vez vuelve a súper salir lindo. esa parte de ti de... O sea, es que eso era lo que te decía al principio, como que hay un recurso interno que tú tienes y que te ha ayudado en muchos momentos y es como reconocer situaciones. Se fue. Ah, Dale. me fui. Tranqui. Como reconocer que hay alguna situación que está en ti, ¿entiendes? Y eso ha sido como un patrón en las diferentes historias que nos has contado. Como que tú paras, ves algo sobre ti y dices como, "Jue pucha, lo que decías con las fotos, algo está pasando en mí y esto ya lo está reflejando de cierta manera". Entonces, cuando tú lo reconoces, pasas a la acción. Que eso es como una herramienta súper importante que nos cuesta mucho en la vida para seguir avanzando en diferentes cosas. O sea, es algo como muy básico, pero es clave. Sí. Yo creo... Y, No, no, dale, dale. y con lo que estábamos hablando como de la somatización, hay algo muy importante, pues como que he ido aprendiendo, y es que nuestro cuerpo
reacciona obviamente frente a las diferentes situaciones, ¿sí? Pero cuando uno está frente a una situación que le está generando algún estrés, el cuerpo empieza a activar como unas sustancias, por ejemplo hay una que se llama el cortisol y esa es como la hormona del estrés. Entonces cuando tú estás frente a situaciones que te generan ansiedad, estrés, como desespero de alguna manera, esa hormona se activa para que tu cuerpo tenga la fuerza de responder. O sea, si tú estás en un bosque y se te aparece un oso, el cortisol se activa, porque tu cuerpo necesita fuerza en los brazos, en las piernas para salir corriendo y para protegerte de esa situación. Cuando uno está en la vida como real y se activan esas situaciones de estrés, el cortisol se activa, ¿sí? Y tu cuerpo entonces empieza a entrar en ese estado de alerta internamente. Así uno esté tranquilo, pero tu cuerpo por dentro todavía está activando eso como si tú todavía tuvieras el oso al frente. Y eso lo que empieza a hacer es a generar esos estados de inflamación, o por ejemplo lo que nos contabas ahorita del ojo, del dolor de oído, como que ese pequeño detalle del cuerpo empieza a hacer aquí, empieza como a generar otras reacciones en uno. Y esta parte es súper importante como reconocerla para uno empezarse a cuidar muchísimo más. También hay otra vaina pues como chévere y es que nuestra cabeza se imagina diferentes situaciones. Y puede que, o sea, puede que yo me imagine el oso, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando estuve enfrente del oso, pero el oso no lo tengo al frente. Igual solamente imaginármelo hace que se active todo eso. Entonces acá también viene como la conciencia de mi cabeza también está generando cosas internas en mí, así yo no tenga la situación estresante al frente. O sea, no es solo como controlar las situaciones o los contextos por donde no se mueve, sino también los internamente. pensamientos y Ajá. yo con qué energía me cargo, me levanto, me acuesto. Exactamente. Sí. Bueno, ya ahora sí como para cerrar, ¿cómo cerramos? Como... Pues primero agradeciéndote de verdad por este espacio. O sea, en serio, más allá de como la ayuda que nos estás dando también para el proyecto, lo que te decíamos ahorita, como que nosotros también aprendemos un montón de estas conversaciones, de estos espacios, también nos llenan muchísimo. Y la conclusión que de pronto a la que llegamos hoy como Humanos en Contexto también es un espacio en el que nosotros como Andrés y Daniela, y por separado también, nos estamos como conociendo más. Entonces, en serio, gracias por abrirnos este espacio porque pues sabemos que no es como fácil de pronto abrirle sí, o sea, valga la redundancia, este espacio a las personas, pues porque nos contaste muchas cosas que son importantes para ti y que han sido súper importantes, digamos, en el tema del proceso y del crecimiento que has tenido. Entonces, en serio, Cata, gracias. No, gracias a Sí, de ustedes. verdad, gracias. Y además, el proyecto Humanos en Contexto tiene algo bien chévere y es que lo que yo te decía, como que los proyectos cuando tienen un fin o cuando se da esa oportunidad como de humanizarse, empieza a ser lo mismo que el tejido. Humanos en Contexto, el logo de Humanos en Contexto es una puerta. Salió la idea con un artista que también estuvimos en Humanos en Contexto que se llama Miguel Roa, porque en realidad lo que hace un proyecto humano es eso, es como abrirle puertas a las personas. Hay mucha gente y a todos nos pasa todo el tiempo que no vemos nada, o sea que estamos en un sitio en donde, como en un punto de la vida en donde no vemos nada, estamos o en negro o en blanco y no sabemos qué hacer, para dónde vamos, qué hacemos. Entonces es chévere porque este tipo de proyectos como el taller de ideas con el tejido, como Lázara con la que estamos ayer, con los artesanos, como nosotros en Humanos en Contexto, que son proyectos en donde desde lo humano se abren puertas. Intentan abrir puertas para que la gente, no sé, digamos, el fin de esto de pronto obviamente es muy chévere que le llegue a mucha gente, pero el fin de esto es que, no sé, si lo vieron 20 personas, que esas 20 personas, 1 minuto o 2 minutos de la conversación de hora y media le sirva a una de esas 20 personas, ¿me entiendes? Sí. Como que sea una puerta que se le pueda abrir a alguien, que sea una motivación, que sea una inspiración, que sea un aprendizaje, que sea como va en un punto y para poder avanzar al otro punto tenía que aprender algo que escuché en alguna parte y pasa algo en el mundo y es que uno aprende de los errores.
Sí, pero total. también hay una ventaja muy grande y es que cuando uno se relaciona, cuando uno aprende, cuando uno, no sé, entra a cursos o como que es independiente buscando cosas, podcasts, libros, muchas cosas, con la experiencia de los demás puede ahorrarse como errores que uno puede cometer. Entonces, esto también es un poco la idea de Humanos en Contexto. De verdad, gracias por otra vez por el espacio. No, a ustedes muchísimas gracias. Me hicieron ver cosas que no había visto en mí. Voy a llorar otra vez. Una vez más. Sí, Listo. muchas gracias. Qué chévere poder compartir esto con mucha gente. Sí, Es la de verdad, idea. gracias. Es la idea Sí. de todo. Sí. Gracias, Cata.